Buenas tardes, mi nombre es Sara Vanessa Collazos, estudiante de la Universidad Autónoma del Cauca. Presento este proyecto donde hablaremos de la arquitectura von Neumann y cómo se usaba para el siguiente proyecto. ¿Qué es la arquitectura von Neumann? Modelo propuesto en 1945 por Johann von Neumann. Este modelo revolucionó la informática porque unificó la memoria para datos e instrucciones, a diferencia de arquitecturas anteriores. En lugar de usar dos memorias separadas, todos se almacenan en una sola, lo que simplificó mucho el diseño de los computadores. Es una arquitectura que aún hoy, casi 80 años después, sigue siendo la base de la mayoría de los computadores, laptops y teléfonos. Partes principales de la arquitectura von Neumann. Hay 4 partes principales que son, primero, la unidad central de procesamiento o el CPU, que ejecuta las instrucciones. Segundo, la memoria principal o la RAM, donde se guardan temporalmente datos e instrucciones. Tercero, los dispositivos de entrada y salida, como teclado, mouse o monitor. Y por último, el sistema de buses, que son los canales donde viajan los datos y señalan el control entre los distintos componentes. Nuestra maqueta fue construida sobre una base de 30 por 30 centímetros. En ella representamos la tarjeta madre con todos sus componentes: la CPU, la memoria RAM, la fuente de poder, los buses, los dispositivos de almacenamiento y los periféricos. El objetivo fue mostrar de forma clara cómo se conectan y comunican estos elementos, simulando el flujo de información dentro de un PC. La tarjeta madre, o pues también conocida como placa base o mainboard, es el corazón del computador. Es una placa de un circuito impreso donde se conectan todos los componentes principales. Aquí encontramos el socket para el procesador, las ranuras de RAM, los puertos para discos duros y dispositivos externos, y las conexiones de energía. También contiene chips auxiliares que ayudan a coordinar el funcionamiento del sistema. El CPU es el componente que se encarga de ejecutar las instrucciones que hacen que el computador funcione. También se le conoce como la torre o el cerebro del PC. En nuestra maqueta está presentada en el centro de la placa base. La CPU pues recibe instrucciones desde la memoria, las interpreta y las ejecuta, devolviendo los resultados. También gestiona los datos que provienen de los dispositivos de entrada y de salida. El ALU y unidad de control. El CPU se divide en 2 partes principales: la ALU o unidad aritmética lógica y la unidad de control. La ALU es la encargada de realizar operaciones matemáticas y lógicas como las sumas, las comparaciones o el desplazamiento. Y la unidad de control, pues por su parte, dirige el flujo de datos dentro del computador. Ella interpreta cada instrucción y activa los componentes necesarios para ejecutarla. Sin estas 2 partes, pues la CPU no podría hacer nada. Los registros de la CPU. Además de la ALU y la unidad de control, desde la CPU hay registros. Estas son pequeñas memorias ultra rápidas, también conocidas como ROM, que almacenan datos o instrucciones temporales. Son como notas rápidas de la CPU que necesitan tener a mano para trabajar con eficiencia. Algunos registros almacenan la dirección de las siguientes instrucciones al ejecutar otros almacenamientos y resultados intermedios del cálculo. Aunque son invisibles desde afuera, son esenciales para el funcionamiento interno de la CPU. Las encontramos en la RAM. La memoria RAM o la memoria principal. La RAM o memoria de almacenamiento aleatorio es donde se almacenan temporalmente los datos y las instrucciones que necesita el CPU para trabajar. Es una memoria rápida pero volátil. Todo lo que hay en ella se pierde cuando apagamos el computador. En nuestra maqueta, la RAM está ubicada cerca del procesador, como en un PC real, y se conecta directamente con él a través de los buses de datos. La memoria secundaria es donde se guardan todas las formas permanentes de sistemas operativos, los programas, los documentos y las fotos, conocida como disco duro. Aunque mucho más lenta que la RAM, tiene mayor capacidad. Una RAM normalmente es de 4, 8, 16 hasta 32 GB. Una memoria secundaria, un disco duro o sólido, va desde los 128 hasta más de 1 tera. En la maqueta lo representamos con un módulo rectangular conectado a la placa madre mediante cables de datos y energía. La fuente de poder es la encargada de convertir la corriente alterna que proviene de la pared en corriente continua que puede usar los componentes del PC.
Nuestra maqueta estará representada como una caja con cables que alimentan la placa base, los discos y demás periféricos. Si la fuente no funciona o no entrega la potencia adecuada, el PC no encenderá o se reiniciará. Los buses, sistema de buses. Los buses son canales por donde viajan los datos, las direcciones y las señales de control. Son como las avenidas del computador. Tenemos bus de datos que llevan la información entre el CPU, la memoria y los periféricos, el bus de direcciones que indica dónde va a leer o escribir y el bus de control que regula todo el sistema. Sin los buses los componentes no podrían comunicarse entre sí. Los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada permiten al usuario comunicarse con el computador. Los más comunes son el teclado y el mouse que usamos a diario. También hay otros como cámaras, escáneres o micrófonos. En nuestra maqueta representamos los dispositivos conectores ubicados en la parte trasera de la placa base, también como la pantalla. Dispositivos de salida son los que nos muestran el resultado del trabajo del computador. El principal es el monitor, pero también hay impresoras, altavoces o proyectores. En nuestra presentación real estamos usando el monitor para mostrarles esta información, lo cual amplifica su función perfectamente. Interacción de los componentes. Todo el PC trabaja en conjunto. El CPU toma instrucciones de la memoria RAM, las ejecuta y las devuelve los resultados a la memoria o los muestra a través de las diapositivas de salida. El teclado y el mouse envían órdenes al CPU. Los buses transportan información. Cada parte tiene un rol, pero juntas forman un sistema completo que responde a nuestras órdenes. El ciclo de ejecución tiene 3 fases: la FES, la DECO y la USTEC. Primero el procesador busca una instrucción en la memoria, FET, luego la interpreta para saber qué debe hacer, DECO, y finalmente ejecuta, EXEC, y repite este proceso miles de millones de veces por segundo. Este ciclo ocurre constantemente mientras usamos un PC. ¿Cuáles son las ventajas de esta arquitectura? Es sencilla de implementar y entender. Al usar una sola memoria para todos se reduce la complejidad. También es más barata para fabricar y más flexible para programar. Gracias a eso, hoy tenemos computadoras personales y dispositivos inteligentes al alcance de todos. Conclusiones. Para cerrar, podemos decir que la arquitectura Ponium sigue siendo la base de los computadores actuales. La maqueta nos permite visualizar cómo se organiza internamente un PC y cómo debe comunicar con sus partes, porque es importante aprender esta estructura para cualquier estudiante de tecnología. Muchas gracias.